Hace un par de días, y sin que se diera cuenta del paso del tiempo, Oswaldo Lowenthorpe llegó a los 55. Sentado a una mesita, en el bar, miraba por la ventana el parque, repleto de gente en esa tarde soleada. Poseía una cabeza bastante voluminosa, pero si uno lo observara en conjunción de cabeza y resto del cuerpo, creería que la sección áurea igual se materializara. Y quizás el problema no estribara en su cabeza que, por cierto, poseía poco y blanco cabello corto, sino en su abultado abdomen, sobresaliendo como si, debajo de la camisa, llevara atado un balón de fútbol. Esta tridimensionalidad abdominal lograba que, al ir de vacaciones a alguna playa y presentarse en sociedad semidesnudo, sus tetillas buscaran apoyo, viéndose en la necesidad de pensar, seriamente, si no fuera necesario usar corpiño. En definitiva, lo haría alguna vez, y que pensaran de él lo que quisieran. Si en verano usaba pantalones cortos hasta las rodillas, era solo por no tolerar el calor, y trataba, por todos los medios, de disimular su enfado al notar que cualquiera pudiera ver, en él, una imagen de niño en edad escolar. Correría el riesgo de que alguien pasara, y no, necesariamente, de manera rauda, a su lado, y le dijera, oye, niño, o que le ordenara que saliera de ahí, ante la posible tortura de imaginar que fuera capaz de tocar o romper algo. Esto le pareció que aconteciera una tarde, al ir caminando. Se enfrentó con un hombre mayor, que andaba con ayuda de un bastón de caña. Este desconocido, al verlo, detuvo su marcha. Oswaldo supuso que estuviera a punto de decirle algo, al ver sus labios separarse ante la pronunciación de monosílabos. Pero no le dio tiempo a que lo hiciera, pasó a su lado sin siquiera mirarlo. No obstante, la curiosidad pudo más, y al llegar a la esquina, volteó para ver al anciano tirado en la vereda. Quizás su intención, al haber emitido la frase muda, hubiese sido la de solicitarle ayuda ante la súbita interrupción de su ritmo cardíaco. O quizás alguna otra cosa. Nunca lo supo. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, continuó su camino. Y si lo que el anciano hubiese deseado decirle fuera que, con esos pantalones cortos, semejara ser un petit infante, alguien en condición de buscar el candor de un abrazo, un ser al cual entregarle todo el cariño humanamente disponible, ¿cómo hubiese reaccionado Oswaldo? ¿Le hubiese agradecido por el cumplido, o vilmente rodearlo de improperios ante lo que, propiamente, considerara que no fuera cierto? Tampoco esto nunca lo supo. A las 3 o 4 calles recorridas, olvidó el asunto. Por las dudas, las siguientes veces en que saliera a caminar no usaría sus pantalones cortos. No deseaba cargar, a sus espaldas, otra muerte innecesaria. Tenía suficiente con las de sus familiares. Oswaldo vivía solo, como el último y único representante de su propia especie y raza. Había estudiado algo de psicología solamente para tratar de entender las actitudes de toda su familia, la cual había padecido durante su niñez, adolescencia y parte de su adultez. Papá Ricardo, alcohólico sin solución de continuidad, con momentos esporádicos de brillantez vocacional, que lo llevara a cambiar constantemente de trabajo u ocupación. Podía armar una empresa a la mañana y a la noche cerrarla, mutando de rubro como quien lo hiciera con su vestimenta. Durante los periodos de inactividad, si no diluyera en la bebida su incapaz e inestable trance, se entretenía gritándole a Telma, su sumisa esposa. Oswaldo evocaba a su madre querida, agacharse hasta quedar convertida en un miserable punto en el espacio, al escuchar sus aullidos. Telma, dócil en todo, más de una vez hubiese deseado que su vida fuese otra, e incluso si no hubiese tenido un hijo como Oswaldo, elegir con libertad su propio camino. Oswaldo la veía, en sus momentos de paz, aquellos donde su esposo no se encontraba en el hogar, quedarse sentada en su sillón, con los ojos cerrados, dormitando de existir en otro universo, donde hallare la felicidad. Si fuera posible, completa. Telma soportaba a la perfección los delirios de grandeza de su esposo Ricardo. Estas actitudes eran frecuentes, en él, al regresar de haber sido despedido de un trabajo.
Y no había diferencia entre esto o haber renunciado por propia voluntad. Para él, era lo mismo. Ambas cosas significaban haber retornado a la posibilidad de la elección propia, sin que persona o circunstancia alguna lo digitara. Ricardo era su propio arquitecto de la vida, de la suya propia. Terminó sus días regresando de un trabajo perdido. Lo encontraron tendido sobre las vías del tren, embebido en alcohol recién ingerido. Nadie lloró por su pérdida, ni Oswaldo, ni Telma, ni siquiera sus dos hermanos, Lito y Norberto. Tampoco hubo funeral. Cosieron el cuerpo destrozado por un tren que le pasó por encima, y listo. Ataúd cerrado y a otra cosa. El sol continuaba acariciando el ventanal del bar, mientras Oswaldo mantenía el recuerdo de aquellos últimos momentos. El corazón de mamá Telma se apagó a los 2 meses siguientes. Su introspección llegó a impedirle hasta de salir de casa, evitando compartir con sus amigas momentos que le hubieran resultado beneficiosos. Oswaldo trataba de incentivarla, motivarla a pasear juntos, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Su cuerpo, casi sin movimiento durante gran parte del día, culminó por ser tan pesado como si fuese de piedra. Ni Brunelleschi hubiese calculado mejor su estructura. Lito y Norberto tampoco ayudaron. Apenas venían de visita 1 o 2 veces al mes. Lito pasaba a retirar cosas de su hermano Ricardo, lo que representara algo de utilidad o de valor. Se llevó todos los trajes, y no porque le fuesen a la perfección, sino que los pudiera vender para hacerse de dineros con los cuales pagar sus deudas. Oswaldo le pidió que le dejara los gemelos, los que tenían incrustadas un par de piedras que pudieran ser valiosas, o algún débil enchapado en oro, pero solamente a título de congraciarse con el recuerdo de habérselos visto puestos en las fotos del día en que él y madre se casaron. Pero no hubo suerte. Lito los exigió, argumentando que habían sido un regalo de él, y que los remataría. Oswaldo quedó mirándolo fijo, sabiendo que, extraída de su confuso inconsciente, esa frase dicha implicaba que aniquilaba por 2 veces a su hermano. Quizás nunca le hubiese interesado Ricardo, el simple hecho de acabar con todo su vestuario posible lo demostraba. Además, había una cosa muy cierta, Lito no solamente debía cubrir sus deudas con el juego, sino también las tenidas con Nelly, su mujer. Su condición de histeria extrema conseguía que obtuviera todo lo que deseara. Sabía cómo acaparar la mirada de los hombres, al ir a una reunión o una fiesta. Llevaba puesto su vestido más escotado, y al momento de hablar con alguien, con 2 dedos se tomaba de un pliegue, estirando hacia abajo la tela lo más que pudiera. Y se reía, interiormente, al ver la mirada de su incauto interlocutor masculino, tratando de descubrir el volumen de sus senos. Nelly amaba hacer eso, y si le fuera posible ir completamente desnuda, mejor aún. Dueña de una fantasía en absoluto consciente, exigía, de su torpe esposo, más y más. Y si no tuvieron hijos fue porque ella hubiese deseado tenerlos con sus otros amantes, antes que con su propio marido. Y si alguna vez hubiese sentido inclinación sexual hacia Norberto, esta intención se cortó al notar que era un tipo muy sumiso, que no representaría ideal masculino alguno, en la cama. Norberto bastante tuviera con su propia mujer, la que rescatara de un traficante de inmigrantes, durante una subasta en el puerto. Tanto Norberto como Natacha, llegaron a ser uno para el otro. Pasaban meses sin hablarse, solo entendiéndose por señas. Esto fue hasta que Natacha pudiera ir aprendiendo el idioma. Pero Norberto era feliz con ella. Tal vez haberla conocido le hiciera bien, amoldando su personalidad, ligeramente autoritaria, hasta convertirla en alguien con quien intercambiar opiniones. Oswaldo recordaba cuando, siendo el chico, Norberto le dijera siempre que no tocara las cosas. Le gustaban los aviones. Tenía una colección de modelos en miniatura, sobre todo, los de la Segunda Guerra, los preferidos también por Oswaldo. Demuestra en una repisa colgada de la pared, Oswaldo los veía y soñaba con que, alguna vez, pudieran volar. Y si le pedía que le prestara alguno, Norberto se negaba, hablando siempre en infinitivo,
no tocar, no tocar, era su frase favorita. Ni siquiera él los manipulaba, limitándose únicamente a verlos cubiertos por el polvo. No fue capaz de llevárselos a la tumba. Apenas al día siguiente de su muerte, su mujer los puso en una maleta, junto con todos sus vestidos más ciertas pertenencias, y se fue de la casa. Nunca más la volvieron a ver. Un vecino respetable, juicioso, había comentado que la había visto en el puerto, subir a la pasarela de un carguero presto a partir hacia no supo dónde. Tampoco preguntó, no valió la pena. No hubo funeral por Norberto, su propio hermano Lito no deseó hacerse cargo. Y ante la pregunta de Oswaldo, a ver qué hicieran con su cuerpo, se encogió de hombros diciendo que le daba igual si lo enterraran o lo cremaran. Pero que si fuera a una fosa, que él no correría con los gastos. Quien sí tuvo que correr con ellos fue el propio Oswaldo, dado que, a los 4 meses, tanto Lito como Nelly se mataron en un accidente automovilístico. Cuando la policía avisó a Oswaldo del terrible suceso, recordó la encogida de hombros de su propio tío, y preguntó si la municipalidad se pudiera hacer cargo de los gastos de sepelio, por ser económicamente insolvente. Todavía, frente a los ojos de Oswaldo, se presentaba la imagen de la informe masa de hierros y chapas retorcidas de lo que quedara del auto, imaginando los gritos emitidos un segundo antes del final. Revolvió una vez más, con la cucharita, lo que quedaba de café en la taza, pensando qué pudiera hacer para que las cosas se representaran de distinta manera. Aunque más no fuese, en forma ficticia, pero que pudiera devolverle algo de la tranquilidad fragmentada, diluida en una instancia irrecuperable de la vida. De esta manera, y de acuerdo a lo que había estudiado, aprovechando todos los conocimientos adquiridos y que le sirvieran para algo, ideó la creación de un mosaico familiar, algo que lo ayudara a recomponer, de manera positiva, aunque apócrifa, lo malo que le hubiese sido transmitido por gente insoportablemente enferma, sin remedio, transformando toda esta energía negativa en beneficio de su propia salud mental. Lo primero que hizo fue rescatar todos los álbumes de fotos que había en la casa. Parecía mentira que, a lo largo de los años, se hubiesen conservado esos recuerdos. Había fotos del casamiento de sus padres, de vacaciones en la playa, de una reunión de cumpleaños, fotos de su padre y su madre, y de los tíos con sus esposas. Una vez reunido el material que necesitaba, en una carpintería pidió que le cortaran una tabla de 70 centímetros de largo por 50 de ancho. Luego, en la tranquilidad de su casa, seleccionó las fotos que le sirvieran. Tomó unas tijeras y las cortó, separando los personajes. Ahí fue su padre Ricardo, su madre Telma, también separó a Lito de Nelly y Norberto de Natacha. Estando cada uno, de manera individual del otro, podían ser mejor distribuidos. Tomó nuevamente las tijeras y cortó a su padre por la cintura, quedando torso y piernas separados. Lo mismo hizo con su madre, sus tíos y sus respectivas mujeres. Sobre la tabla, puso la mitad de su padre, pero con falda de su madre. Parecía ridículo verlo así. Oswaldo, acercándose a su rostro, le habló, imitando su voz, aquella que usaba cuando regresaba borracho a casa, maldiciendo a su mujer solo por ser como era ella. Y al lado colocó a su madre, con pantalones, retrucando todo lo que nunca hubiese podido decir a su marido. Y Oswaldo imitó su voz, maldiciendo a Ricardo con términos que jamás se hubiese atrevido a emplear. Hizo lo mismo con las figuras de sus tíos. Lito con falda de mujer, buscando tener sexo con hombres, y Nelly, con su sed de juego y más juego sexual. Norberto, con su nuevo atuendo, apenas pudo matizar su locura de no tocar, y Natacha, cumpliendo con sus ansias de nuevos horizontes. Bautizó este mosaico con su propio apellido, imaginando que, en un futuro, pudiera ser usado por cualquier profesional en su estudio acerca de la mente humana. Así como estaba, tabla y recortes de fotos,
Metió todo en una bolsa y fue hasta la oficina de patentes. En principio dudaron en aceptarlo, pero dio la casualidad que apareciera uno de los directores y descubriera lo que Oswaldo había llevado. Este buen hombre le dijo al empleado que lo aceptara, que el mosaico Lowenthorpe sería algo de mucha utilidad, y que él mismo lo emplearía para deshacerse del tormentoso recuerdo de unos familiares difíciles. Oswaldo le recomendó que, cuando lo usara, que imitara sus voces, esto ayudaría mucho a que la representación fuera perfecta. Al notarlo tan genuinamente interesado, le ofreció obsequiarle uno, cuando lo comercializara. Contento con este episodio, también fue a la oficina de pesos y medidas, ya que la tabla del mosaico era de un tamaño ideal. El empleado que lo atendió también dudó, por un momento, si correspondiera registrarlo allí o no, pero Oswaldo lo convenció al hablarle de que el meridiano original real era el de París, y no el inglés. Esto terminó por convencerlo que Oswaldo era un verdadero patriota. Le selló los papeles y lo despidió afectuosamente. Sorbiendo el último trago de su café, las imágenes de todo lo sucedido fueron, de a poco, desapareciendo delante de sí, para volver a su realidad. El bar, el ventanal por donde entraba el sol, entibiando el ambiente, y allá, cruzando la calle, el parque. Agarró sus cosas, dejando unos billetes sobre la mesa y salió. En una bolsa llevaba el mosaico con todos los recortes de fotos. Además, había conseguido, en una farmacia, una botella de alcohol. Llegó al parque y buscó un claro. Abrió su bolsa echando, sobre el césped, la tabla, esparciendo en ella las fotos. Vació el contenido de la botella de alcohol, quemando todo. Fue lo mejor que pudo haber hecho en su vida.